Hola, buenos días a todos. Estamos hoy con Octavio Pernas de la empresa Silo. Octavio nos va a hacer una actualización de cómo están el Next Generation Europe hasta lo que pueda decirnos, porque sabéis que es una cosa que va evolucionando todos los días y que vamos aprendiendo según vamos. Con lo cual, lo que nos cuente hoy Octavio no va a ser la última palabra, obviamente, pero sí que yo creo que nos va a servir a todos muy bien para saber en qué punto estamos y cómo, sobre todo a nivel estratégico, debemos prepararnos, ¿vale? No es lo mismo, ahora lo comentará Octavio, en función de qué es lo que seamos, debería ser nuestra aproximación al Next Generation Europe. Sabéis que esto es un ciclo, que todos los martes a las 10 tenemos una charla, que todas las charlas están en nuestra página web en el link, ¿vale? En cada charla, lo mismo que la de hoy, subiremos lo que es la grabación, lo que es la presentación, y os animamos a que después de la charla, si tenéis alguna duda o os parece muy interesante lo que ha comentado Octavio, os pongáis en contacto con él va a compartir su contacto, y si no, pues nos contactéis a nosotros desde Tibiomed y nosotros os facilitaremos la forma de hacerle transmitir ese mensaje a Octavio. Comentaros que poco a poco cada vez vamos sabiendo más y que va llegando el momento de tomar posiciones y que, bueno, pues simplemente que esta charla esperemos que sea muy de mucha ayuda para vosotros para saber cuál es el planteamiento idóneo que tenéis que tener delante del Next Generation Europe. Sabéis que estas charlas, además de Next Generation, también hablamos de transformación digital y habrá en futuras ocasiones que hablemos solamente con temas de transformación digital, pero hoy el tema es Next Generation Europe, un fondo de recuperación saludable. Octavio, muchísimas gracias por tu ayuda en aclarar al ecosistema en qué consiste el Next Generation Europe, y directamente pues te paso la palabra. Por favor, preséntate y ilumínanos. Gracias, Jorge. Bueno, lo de iluminar lo intentaré, pero con toda modestia, ¿no? Bien, gracias a vosotros por la invitación a Silo para estar presentes hoy en esta serie de jornadas. Como dices, es una temática que está en constante evolución, en una evolución, de hecho, yo diría muy rápida en un sentido, porque hay novedades prácticamente a nivel diario, desde luego semanal, lenta en otro sentido, porque a todos nos gustaría tener más concreción en determinados aspectos para saber un poco cómo abordar estas oportunidades que están ya prácticamente abiertas, ¿no? De hecho, ahí lo comentaremos después, hay manifestaciones de interés, hay ventanillas que parecen estar abiertas, pero todavía no está claro a dónde dirigen esas ventanillas, ¿no? Es un proceso todavía en marcha. Bien, yo en la empresa Silo soy el gerente responsable de la unidad de financiación, ¿no? Nosotros, pues básicamente, lo que uno se imagine, llevamos toda la parte de definición de ideas de proyecto, búsqueda de oportunidades de financiación, y pues eso, apoyar a todo tipo de entidades públicas, privadas, etcétera, a definir su estrategia y a apoyarse en financiación pública para llevar adelante esta estrategia. Anteriormente he sido punto de contacto de salud al final del programa Marco 7 y comienzo del Horizonte 2020, el programa Marco 8, que pues fíjate, ya estamos comenzando ahora el siguiente, el 9, ¿no? Entonces, antes de esto pues ya había trabajado en consultoría, también he estado en el sector público en una universidad durante 4 años. Entonces, bueno, conozco un poco las inquietudes o puntos de vista de los diversos participantes que se aproximan a un fondo de estas características o la financiación pública en general, desde diversos puntos de vista, ¿no? Desde los gestores, también evalúo para la Comisión Europea como experto externo, entonces veo la parte del gestor, ahora estoy de nuevo en la empresa privada, en la consultoría, en fin, un poco, por suerte tengo esa diversidad de puntos de vista, ¿no? Voy a arrancar ya con la presentación. Vamos a ver si se puede ver bien. Vale. Jorge, os agradecería que me confirméis si tenéis ya la presentación en pantalla, que se puede ver correctamente. Octavio, de acuerdo, de acuerdo. Bien, vamos a ver. Ya estaba comentando antes que esto es un proceso, ¿no? Por tanto, está en evolución y por tanto hay un elemento de incertidumbre, entre comillas, una incertidumbre controlada, más bien una falta de evolución de determinadas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, eso me gustaría lanzarlo. La información o parte de la información que se va a ver aquí
puede evolucionar o puede más bien concretarse más de lo que está aquí. No es falta de actualización de lo que hoy se presenta, sino que es el propio proceso. Otra cuestión muy evidente, pero que no conviene perder de vista, yo que soy al final, como digo yo, un fontanero cualificado de las ayudas, no perdamos de vista que esto es un nuevo fondo, pero que tiene que encuadrarse en una legislación que afecta a las ayudas a la I+D, etcétera, que va a seguir estando vigente. Es decir, este fondo no hace saltar por los aires los temas de ayudas de Estado, de no distorsionar la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, tanto desde el punto de vista de la empresa privada como administración pública y demás, tenemos que tener presente esto a la hora de plantear nuestros proyectos y cómo estos proyectos también respondan a las necesidades del fondo. No perder de vista que ya digo, la legislación, el marco que regula esto, que es muy tasado, muy aquilatado, esto va a seguir estando vigente durante, como no puede ser de otra manera, durante todo el periodo de vigencia de este plan, ¿no? Y finalmente, esto es una consideración casi personal, representa bastante bien la visión de las personas de la empresa que estamos trabajando en esto, pero bueno, hay matices, pero como estoy hablando yo, y voy a dar también mi consideración personal, que ya digo, tiene el respaldo de casi toda la empresa en este sentido. Este plan es una oportunidad interesante porque aporta oportunidades de financiación nuevas, esquemas de financiación nuevos que van a estar vigentes en este periodo. Pero igualmente va a dotar de fondos adicionales a esquemas de financiación que ya son conocidos. Entonces, hay que valorar en la estrategia de cada entidad, pues si tenemos hoy empresas privadas, a lo mejor alguna pequeña startup también, tenemos también probablemente algún servicio de salud, cada uno tendrá que valorar en el marco de su estrategia cómo estos elementos nuevos pueden ser adecuados para ellos. Pues, por ejemplo, si yo tengo capacidad de articular un gran consorcio, porque ya tengo una red amplia, ya estoy trabajando con determinados actores y demás, o bien, si esto me resulta más difícil porque soy una pequeña empresa o una microempresa, puedo considerar también el hecho de, bueno, pues voy a concurrir a esquemas que ya conozco y que van a estar con mayor dotación presupuestaria, ¿no? No hay que negarse a ninguna posibilidad de salida, pero no hay por qué, si me permiten la expresión, obsesionarse o estar demasiado pendiente de los nuevos esquemas o únicamente de estos nuevos esquemas, cuando habrá oportunidades de financiación conocidas que ahora pueden tener mejores ratios de éxito o potencialmente esperaríamos mejores ratios de éxito al estar con más financiación. Estos son algunos de los mensajes que me interesa lanzar de entrada. Si pasamos un poco al comienzo de esto, sobre todo me gustaría distinguir en los dos bloques que seguramente ya conozco porque habrán estado viendo presentaciones previas. Entonces me gustaría distinguir lo que es el programa de ayuda a recuperación para la cohesión y los territorios, el REACT, de lo que voy a comentar a continuación, que sería el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Porque al final el marco legislativo, los detalles son particulares y sobre todo porque el estado de desarrollo de cada uno también es particular, ¿no? A continuación voy a presentar un reparto, digamos, territorial de este plan REACT que está confirmado, si no al 100%, muy cercano a esto, frente a este tema. El reparto del marco de recuperación y resiliencia pues todavía es algo más pendiente de concreción, ¿no? Entonces, en cuanto al REACT, bueno, pues al final lo que añade es nuevos recursos a las políticas de cohesión, con la novedad de que pueden estar financiados al 100%, ¿no? Entonces es pues, un funcionamiento tipo Fondo FEDER o Fondo Social Europeo, como ven ahí, para fomentar la recuperación de la crisis en un contexto de pandemia y preparar recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. Ya digo, con la novedad no menor de que ahora la financiación que se puede alcanzar puede llegar hasta a un 100%. Es interesante el marco temporal, por eso lo señalo aquí al comienzo. Los proyectos, las actuaciones, las operaciones en términos en la terminología de la ayuda tienen un marco temporal hasta final de 2023. Esto quiere decir que el gasto tiene que estar comprometido, no necesariamente que la actuación tenga que estar ejecutada, finalizada y completada, ¿no? Sino que el gasto está comprometido.
A nivel del reparto, que ahora pasaremos a comentar, hay una presencia muy fuerte de las comunidades autónomas en esta parte de los fondos. Prácticamente pues el 90%, yo diría 10.000 millones de estos aproximadamente 12.400, la mayor parte de ellos se destinan a las comunidades autónomas. Fundamentalmente están pensados para aliviar el impacto socioeconómico de la pandemia, ¿no? ¿Qué significa esto? Bien, cada comunidad autónoma en principio tiene su margen de maniobra para decidir cómo aplicar este objetivo general, siempre teniendo presente pues, que se debe sostener la parte de sanidad, la parte de educación y que al final hay unos objetivos directores que están rigiendo este fondo, ¿no? El reglamento, como decía antes, ¿no? La legislación, que siempre es un poco lo que limita toda esta operativa, la legislación se puede mantener, lo que ya está vigente para el periodo anterior, y no es necesario que se apruebe todavía, perdón, no es necesario esperar a la aprobación del nuevo reglamento para poder operar con esto, ¿no? Es digamos, es una ventaja a la hora de, bueno, pues facilitar este gasto que no es sencillo, ¿no? Poner en marcha las estructuras de gobernanza, eso es uno de los elementos que están todavía en marcha, ¿no? Cómo hacer la gobernanza de toda esta financiación y cómo ejecutar gasto desde ya, pensando en este horizonte temporal del 2023, ¿no? Entonces, yendo un poco más al detalle del reparto, evidentemente, esto sí que, como decía antes, es información que ya está bastante tasada, los criterios e indicadores. Antes mencionaba que las autonomías dentro de estos objetivos directores generales tienen bueno, pues su cierta capacidad de maniobra para asignar fondos a unos temas u otros, ¿no? Hace pocas semanas estamos reunidos con una consejera con las competencias en el tema industrial en una de las autonomías, por un proyecto de inversión empresarial que, bueno, pues tenía una expectativa de, bueno, en mi consejería esperamos poder destinar parte de esta financiación que nos toca, que estimamos en X millones de euros a promoción económica y tal y tal. Y como es un tema todavía cambiante, los repartos internos, a los pocos días nos comunicaba que, bueno, que al final sus X millones de euros se iban a reducir sustancialmente y que estaban, pues claro, al final venía a decir, entre comillas, disculpen la expresión, pues que estaban casi todos los recursos se iban a utilizar para pagar la factura sanitaria, ¿no? Pues bueno, al final la pandemia es un contexto extraordinario y la mayoría de estos recursos, pues en muchas de las comunidades se van a destinar a este tipo de inversión. Ya digo, tienen su cierta capacidad de maniobra para decidir o para asignar los fondos a otras cuestiones siempre y cuando pues, las prioridades que tienen en marcha lo permitan, ¿no? La parte que corresponde a la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Sanidad, que son estos 2.400, algo más de 2.400 millones de euros, bueno, pues tenemos ahí, si uno ya va al análisis un poco más detallado de presupuestos generales del Estado, podemos localizar actividades o los ejes directores tanto de Secretaría de Estado de Sanidad a través de pues, mejora de atención primaria, mejorar la estabilidad en el empleo y condiciones laborales de profesionales. Esto lo vamos a ver en varios, digamos, va a ser una constante que encontremos en varias de las actividades, en varios de los ejes que de algún modo están recibiendo financiación de este plan. Tanto la parte de captación de talento investigador como el refuerzo, la mejora o la consolidación de condiciones laborales de los profesionales, ¿no? Cómo después se concrete esto y el impacto que esto tenga, evidentemente siempre es una pregunta que los que llevamos mucho tiempo trabajando con la financiación pues siempre nos hacemos a priori, ¿no? Pero de entrada lo interesante son las situadas aquí. También Secretaría de Estado de Sanidad potenciar el uso de las TIC. Vamos a ver que hay diría una constelación de medidas en torno a los aspectos de digitalización, no solo en el ámbito de la salud, sino también de justicia, de otro tipo de sectores, fundamentalmente siempre con el objetivo último de facilitar la atención al ciudadano, de la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano. Pondré algunos ejemplos sobre esto a continuación también. Dirección General de Salud Pública, bueno, pues las vacunas frente al COVID, ¿no? Si uno tiene la mala idea de ver un telediario, de leer un periódico en estos días, pues estamos bombardeados con el reparto casi diario, el porcentaje de vacunas aplicadas. Bien, esto se paga de algún sitio y este es uno de los bolsillos donde se obtienen fondos para todo este despliegue
necesario en estos momentos, ¿no? Y la Secretaría de Salud Digital, como decíamos antes, apoyo a comunidades autónomas también en la mejora de nuevos sistemas de información sanitaria. De nuevo, un eje vinculado a la parte de digitalización, que iremos encontrando a continuación otras medidas en este sentido, ¿no? Ya digo, hay una diversidad, esto son algunos ejemplos de presupuestos generales del Estado, probablemente hubiese algún otro elemento que fuese relevante, pero bueno, me he quedado en esta parte más concreta y más clara para evidenciar lo que hace referencia a los fondos del REACT, ¿no? Pasando al siguiente elemento, que presupuestariamente está más dotado, pero bueno, por seguir el orden de lo más conocido a lo que tiene todavía algún elemento de incertidumbre, tenemos el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Bien. Aquí lo interesante es que, bueno, finalmente, 12 de febrero de 2021 se aprueba el reglamento comunitario y no hay que perder de vista una cosa, lo señalo aquí en negrita, ¿no? Se trata de un mecanismo que está ligado a la ejecución de proyectos de inversión pública, pero ligados a una serie de reformas que los Estados miembros irán presentando en sus planes nacionales, ¿no? Entonces, estos planes están siendo elaborados ahora, están siendo enviados a aprobación por parte de la Comisión Europea. Lo que sucede es que, claro, hay que, como ven ahí, los casi 70.000 millones de euros en subvenciones, otro tanto aproximadamente en préstamos para este periodo temporal, esto, la ejecución de esto, si uno espera la aprobación final de la Comisión Europea, podría ser más compleja de lo que ya va a ser para ponerla en marcha, ¿no? Entonces, esencialmente, como un director mío dice en este tipo de presentaciones, que el gobierno de alguna manera ha tomado la decisión de llevar esto a los presupuestos, de algún modo asume o estamos asumiendo, el Estado está asumiendo que esto, este es el chascarrillo que utiliza mi director, ¿no? Esto o lo paga Bruselas o lo pagarán nuestros bisnietos en deuda, pero estas inversiones se van a ir acometiendo, ¿no? Entonces, esa es la tranquilidad que hay, que a falta de que el reparto se estructure y ver cuánta parte quedará en comunidades autónomas o no, que lo comentaremos a continuación, lo que está claro, más allá del plan de reformas y demás, estas inversiones se van a ejecutar en base a esto, ¿no? Aquí aparecen los pilares que se han finalmente publicado en el reglamento. Es una novedad importante con respecto a lo que había hasta hace algunas semanas, donde aparecían solo 4 pilares. Aquí podemos ver, aparte del tema de transición ecológica, transformación digital, etcétera, que ya estaban antes, tenemos un pilar 5 de salud y resiliencia económica, donde evidentemente hay una conexión clara con el eje central de la presentación de hoy, ¿no? Y este pilar, ya digo, no aparecía como tal o expresamente la palabra salud en los pilares, en los 4 pilares iniciales que teníamos, ¿no? Esto también, el pilar de salud también lo encontramos, digamos, en la emanación de este reglamento comunitario, lo tenemos también la parte de salud en este punto, ¿no? Hay un pacto en el plan de recuperación y transformación que se presentó en octubre ya del año pasado, pues todas las políticas tractoras, las 30 medidas concretas que recoge el plan. En el punto 6 o en la política tractora 6 tenemos un pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Como decía antes, esto se concreta medidas no solo para proyectos de tipo transformación digital y demás, sino también en toda la parte que hace referencia a los profesionales, la estabilidad y demás. A continuación, tengo algunos ejemplos, porque claro, la pregunta que nos surge a todos es, bueno, pues las políticas, las prioridades, las líneas maestras y demás, pero bueno, al final, ¿esto cómo se va transformando en oportunidades de financiación concreta, ¿no? Si soy un académico interesado en esto, o soy una pequeña empresa que está interesada en esto, bueno, vamos a ver. A día de hoy no es sencillo encontrar todo el mapa de oportunidades, que por otra parte acabará siendo bastante complejo. Y yo lo voy a centrar aquí hoy en 3 bloques sobre todo, ¿no? La parte de fondos que está o será gestionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con un papel bastante relevante del Instituto de Salud Carlos III, y donde he puesto aquí algunos ejemplos, tampoco no pretendo ser evidentemente exhaustivo, ¿no? Pero como decía antes, si uno va a los presupuestos generales del Estado, que ya están aprobados y por tanto esto puede empezar a
digamos, a gastarse ya, porque ya se ha producido la aprobación, pues encontramos ejemplos, ya digo, no es que sea únicamente la parte del ministerio vaya centrada en estas cuestiones, ¿no? Sino que son ejemplos. Pues tenemos mucho trabajo en el ámbito de medicina personalizada, tanto a través de Big Data, plan de medicina genómica, también la formación del personal sanitario en este tipo de cuestiones, desarrollo de tecnologías de la salud, como decíamos antes, también ligado a bancos de datos, todo el tema de medicina precisión y personalizada que se va a encontrar en una diversidad de medidas que podemos ir viendo. Y lo que decía antes, ¿no? El papel relevante del Instituto Carlos III en cuanto a investigación sanitaria, la mejora de capacidades y ya, bueno, pues programas específicos que van en línea con lo que comentábamos anteriormente, de estar preparados frente al contexto o preparados frente a futuros contextos similares a este en cuanto a temas de epidemiología, programa de microbiología y enfermedades infecciosas, ¿no? Esto es una parte importante, la parte que gestiona, digamos, directamente el Ministerio de Ciencia e Innovación. Lo que se ha dispuesto también es más financiación para este plan de choque por la ciencia e innovación, que ya venía de julio del 2020, pues se han dispuesto fondos adicionales para digamos, apoyar estos tres ejes de acción que ya eran conocidos, ¿no? La parte de investigación e innovación en salud, pues que consume aproximadamente un 25% de los recursos de estos de estos más de 1.000 millones de euros. Un tema importante, la transformación del sistema de ciencia y atracción y retención de talento, ¿no? Antes lo apuntaba. Esto también consume más del 50% de los recursos. No se trata solo de desarrollar proyectos finalistas que puedan tener determinado impacto y tal, sino de aprovechar también la financiación, y yo creo que de forma muy interesante, para, pues de algún modo, frenar esta fuga de cerebros que está siendo una constante en países, por ejemplo, del sur de Europa, ¿no? Pues todas las ayudas, pienso en ayudas ERC o incluso ayudas Ramón y Cajal, que son también cada vez más competitivas, pues este tipo de científicos con nivel para obtener este tipo de financiación, pues en ocasiones tienen dificultades para encontrar su encaje, tanto en el sistema de ciencia como pues, en otros ámbitos en el país, ¿no? Entonces, para ello pues tenemos una serie de cuestiones como puedan ser lo más evidente, ha habido unos fondos de urgencia para investigación biomédica, tanto a nivel académico como empresarial para el COVID, pues unos 50 millones de euros, capacidades materiales y humanas del Carlos III, como lo mencionaba antes, con un papel relevante en toda esta gestión de la financiación, medicina personalizada que sigue presente, infraestructuras de seguridad biológica, ¿no? Es decir, tratar de dotarse de mecanismos, de elementos que nos ayuden a estar más preparados ante futuras pandemias que pues, los epidemiólogos anuncian como no solo como posibles, sino como prácticamente ciertas, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos, ya digo, solo para ilustrar que hay mucha actividad en este plano, pero no pretendo ser muy exhaustivo con esto, de temas de digitalización, ¿no? Habrá unos importes muy destacados para este periodo, aquí tenemos, ya digo, al menos 2.500, 2.600 millones de euros, y he mencionado aquí un par de ejemplos pues bastante destacables, como estos 600 millones para digitalización de administraciones públicas, ya digo, siempre con el objetivo de favorecer el servicio al ciudadano, reducir brecha digital en determinados territorios, etcétera. Y también pues, este tipo de proyectos tractores grandes de digitalización, con proyectos de alto impacto a nivel de país, ¿no? Sobre todo en temas de sanidad, pueden estar centrados en ámbitos, pero no exclusivamente, en ámbitos de inteligencia artificial, análisis de datos y también la preparación para emergencias sanitarias, ¿no? Ya digo, me gustaría recalcar siempre que lo que se busca aquí al final emana de las políticas del reglamento y de las políticas satélites que dan amparo a este plan de recuperación, ¿no? Es decir, es lograr alto impacto, mejora de capacidades a nivel de país. No hay que tener un pensamiento, digamos, finalista de cara a un proyecto concreto, su objetivo y demás, sino que todo esto esté bien alineado con la política global de la cual emana el fondo y a la que hay que responder después con indicadores, ¿no? Que van a ser objeto de seguimiento en ese plan que debe ser aprobado, como mencionábamos antes, ¿no? Esto será muy importante siempre atenerse a esto, tanto para la fase de aprobación por el organismo gestor que nos dé los fondos, como para la parte de la ejecución, ¿no?
Hablamos antes de que el mecanismo de REACT en cuanto a su reparto por comunidades autónomas está bastante claro. Presentaba una tabla sobre la que realmente no espero o no esperamos demasiados cambios. Frente a esto, la parte que gestiona en las comunidades autónomas del mecanismo de recuperación y resiliencia es bastante menos conocida por el momento. Esto deberá concretarse, pero a día de hoy es poco claro, ¿no? Entonces, todo el mundo en este intento un intento de posicionarse, de ir por delante, en ocasiones tal vez casi demasiado por delante de lo que estamos conociendo, pero esto lo digo como técnico, ¿no? Yo no estoy en la parte de la política. Pues claro, lo que hay de momento, si me permiten la expresión, hay una serie de planes, he mencionado aquí alguno como ejemplo, pero porque están bastante detallados en cuanto a presupuestos y demás, pero hay más, ¿no? He tenido ocasión de ver varios. Estas cuestiones que tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, el plan del caso de Euskadi, Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia. Bien, esto no deja de ser una manifestación de la voluntad de disponer de fondos para destinarlos a estas cuestiones, salud, aprendizaje, energías renovables, movilidad, etcétera, etcétera, con una asignación presupuestaria que, por ejemplo, en el caso de salud, pues cuenta con unos 750 millones de euros para este periodo, que deberían venir del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero esto no deja de ser, ya digo, una manifestación de las intenciones que se tienen para disponer de fondos, ¿no? Es como, también mi director utiliza el símil de, y permítame el coloquialismo, es como si fuese la carta a los Reyes Magos. Bueno, si todo sale bien, si disponemos de esas cantidades de financiación, nos gustaría emplearlas en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no hay garantías de que este eje 1 o de este eje 7 planteados en estas versiones actuales tengan esta disponibilidad presupuestaria, ¿no? Ya digo, el reparto del marco del programa de recuperación todavía no está tan claro. Aquí tengo algunos ejemplos también, pues, en la parte, en este caso de Cataluña, ahí aparece aquí un aspecto concreto de inversión en startups. Ya digo, yo lo que querría también aprovechar para recordar es que debemos aproximarnos al fondo teniendo en cuenta nuestras características como entidad y nuestra estrategia que ya está elaborada o está en elaboración, ¿no? No deberíamos intentar ver las oportunidades del fondo, por ejemplo, si somos una pequeña empresa, una startup o una micropyme, no deberíamos intentar ver, pues mira, hay un proyecto estructurante que lo van a llamar PERTE, que puede tener estas características con estos volúmenes, con colaboraciones con grandes empresas, demás. Bien, pero yo dispongo de este tipo de contactos, yo puedo asumir estos volúmenes de financiación en este periodo temporal, yo tengo el personal cualificado para empezar a producir esto desde el... Claro, pues si hay más dificultades o nos generamos más más preguntas que respuestas, debemos pensar si este tipo de mecanismos nuevos son los adecuados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos también temas de investigación clínica, académica, etcétera. Habrá una diversidad de medidas que requerirán un análisis detallado, pausado y calmado para ver cuál es la que más nos conviene en cada caso particular, ¿no? Nosotros, evidentemente, recomendamos, como no puede ser de otra manera, que los pasos que se den estén bien alineados con la estrategia de la entidad y no que se busque alinear posibles actividades a un aspecto finalista en la convocatoria, a un nuevo esquema de financiación determinado, ¿no? Aquí, por poner algo también muy reciente, 17 de febrero, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, ya digo, con en esta aproximación, de nuevo, perdón por el coloquialismo, en esta aproximación de carta a los Reyes Magos o de, bueno, enviar expresiones de interés, tenemos aquí este proyecto que, pues, veremos después en qué se materializa, ¿no? Al final no deja de ser una recogida por parte de los órganos que después van a gestionar financiación, en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ahora tenemos en marcha todas las manifestaciones de interés, ¿no? Pues el día 26, si no recuerdo mal, que yo conozca, cierran al menos la de economía circular, temas de energía también, y hay mucho nerviosismo en este sentido, ¿no? Bueno, pues tenemos que meter nuestra idea de proyecto en esta ventanilla porque es la manifestación de interés, cierra el plazo, esto va a Bruselas. Lo que también me gustaría dejar claro es que lo que se está recogiendo aquí no son proyectos que después puedan ser evaluados y financiados directamente, sino que se está en otros países y para otras cuestiones, esta parte de manifestaciones de interés tal vez tenga una mayor presencia, y aquí a lo mejor no estamos muy acostumbrados, ni yo tampoco, a manejar este tipo de modelo, pero para lo que sirve esto es para dar pistas al organismo que va a gestionar esto sobre
cuál sería el volumen del tamaño de proyectos que pudieran ser más interesantes para la concurrencia que puede estar interesada, cuál sería el mix de actores que vayan a estar ahí presentes, pues si hay colaboración academia-empresa, con entidades públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el mensaje también me gustaría trasladar es que si uno no tiene una madurez suficiente ahora para enviar una expresión de interés o está en formación de un consorcio pero que aún no está constituido, que le faltan elementos y demás, en el fondo no pasa nada. Esto después se concretará en convocatorias que tendrán su concurrencia, tendrán sus plazos, tendrán sus características, y el hecho de no haber estado aportando datos o dando a conocer, digamos, inquietudes en esta fase, no nos condena a no poder concurrir después, ni es un club cerrado donde las manifestaciones de interés se van a repartir la financiación disponible, ¿no? De hecho, en algún caso ha habido centenares, creo recordar que incluso miles de manifestaciones de interés en formatos nada breves, que ahora tienen que ser gestionadas por los técnicos de los ministerios que están gestionando estos fondos ahora, ¿no? Es decir, que también supone un desafío para el sistema a nivel de gestión. Ya digo, esto es un aspecto, el aspecto de la gobernanza y gestión no es nada trivial, porque el arranque de esto tiene que ser ágil, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con numerosas normativas que lo, digamos, enmarcan muy bien. Entonces, esta parte es lo que está un poco demorando a todos nos gustaría saber en qué ventanilla podemos dirigirnos para nuestro proyecto sobre tal elemento, pero por el momento tenemos que esperar para concretar un poquito más en esto, ¿no? Ya digo, a partir de aquí nosotros estamos siguiendo la cuestión y la seguiremos también a través de esta serie de charlas que, como Jorge apuntaba al inicio, vienen con periodicidad semanal, y creo que ahora tenemos un turno de preguntas o debate sobre esto, para el cual pues estoy a su disposición. Espero al menos haber resaltado algún mensaje que pueda ser de interés de cara a lo que conocemos actualmente, lo que debemos esperar y sobre todo también pues cómo abordar de forma pausada y reflexiva estas nuevas oportunidades, que no se limitan solo a nuevos y grandes esquemas, sino también a tener más financiación disponible para cosas que ya conocemos y que nos pueden ser más cercanas. Quedo a disposición de todos ustedes para cualquier cuestión. Genial, Octavio. Pues muchísimas gracias por la presentación. Os recuerdo a todos que, como lo hacemos por las preguntas y las respuestas, si pasáis el ratón por la parte de abajo de la pantalla, veréis ahí preguntas y respuestas. Por favor, utilizad ese canal, no utilicéis el chat, para que así podamos de alguna manera hacerlo en orden. Mientras se anima la gente, Octavio, ¿te parece si recuerdas, por ejemplo, a esos que has mencionado, a las pymes, a las pequeñas pymes y a las startups? ¿Qué mecanismos tradicionales consideras tú que a lo mejor podrían ser más de interés? Porque son los de todavía, entre comillas, y además han aumentado su dotación. Bueno, yo soy un entusiasta de mecanismos conocidos, ¿no? Yo, en la parte de las ayudas, a mí lo que me gusta funcionar siempre es en base a la experiencia, la estadística y el conocimiento de los esquemas. Los esquemas que se lancen hoy para empezar a recibir manifestaciones de interés o para recibir proyectos, tienen un grado de incertidumbre elevado, porque no sabe uno exactamente qué se espera más allá de lo que después se publique, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy evidente, el CEDETI. Los clásicos proyectos de investigación y desarrollo del CEDETI, dado que van a tener más financiación y habitualmente ya es un esquema bastante amigable con las empresas, más allá de que, bueno, pues la modalidad nos tiene que interesar, ¿no? La modalidad de préstamo, las condiciones que nosotros como empresa de solvencia financiera y demás debemos mostrar al CEDETI, pero ya digo, más allá de esto, que se da por supuesto como siempre ha estado ahí, si esta entidad tiene más financiación en este periodo para apoyar proyectos de este tipo, dado que es una ventanilla abierta constantemente, hay una posibilidad de interlocución, de validar nuestro planteamiento técnico con el organismo gestor, que esto no siempre es posible y demás, pues al final, haciendo una aproximación metódica y cuidadosa a esto, es una ventanilla en la cual hay un gran ratio de éxito. Pues yo la tendría siempre entre de hecho la aconsejamos como una de las prioridades, ¿no? Para nuestros clientes empresariales. ¿Cuándo crees que van a salir las del CEDETI este año, Octavio? Más o menos, bola de cristal. No me gusta aventurarme demasiado. Yo, por ejemplo, lo que sí sabemos, hay un programa, digamos, a todos los técnicos les está sobreviniendo un problema, entre comillas, bendito problema, que es que de repente, no recuerdo las cifras, pero supongamos que el CEDETI tiene 1.000 millones adicionales para gastarse.
bueno, pues no es sencillo gastarse en el mismo periodo de tiempo un porcentaje X sobre tu financiación habitual, ¿no? Ya digo, un proyecto de investigación, nosotros estamos trabajando con varias empresas ahora que van a presentar, como es ventanilla abierta, pues no hay presión, su proyecto de investigación y desarrollo. Pues tenemos esta fase para hacer hasta, creo que es un máximo de 36 meses, bueno, vamos a hacer en 24 meses, tal vez hasta 30. Lo importante es plantear un calendario realista, un presupuesto equilibrado y después, pues eso, consultar siempre con el organismo gestor, que en este caso lo permite, un poco las actividades a abordar, el presupuesto y demás. No me limito Pero exclusivamente a imagínate hacer... que soy una pyme y yo, hombre, CDT, me interesa, pero quiero decir, esa ya puedo, es presentación continua, es ventanilla abierta de Sí, una sí, sí. mente o va a haber unas convocatorias, por ejemplo, los Sí, antiguos sí, sí. TENIT, que van a venir antes del verano, después del verano. ¿Cómo ves tú el panorama en esas ayudas? Sí, vamos a ver, lo que es convocatoria abierta constante es los proyectos clásicos que pueden ser colaborativos, pero que tradicionalmente son individuales. Estos son proyectos, siempre son ventanilla abierta. Los proyectos 100, que solían tener convocatorias, también son ventanilla abierta ahora. Y eso, algún proyecto, pues el Misiones, ¿no? Sí. El Misiones también estuvo abierto hasta el verano, no recuerdo ahora exactamente la convocatoria, pero bueno, proyectos colaborativos de mayor tamaño y demás. Hay otros proyectos, sobre todo los colaborativos, que van en convocatoria. Ahí sí que no me atrevo a aventurarme para el calendario porque, ya digo, la volatilidad de la situación a nivel de cada organismo gestor es importante, pero lo que es interesante es plantear, por una parte, si dispongo de contactos para estructurar un tema de consorcio con un gran volumen presupuestario y demás, pues estoy pendiente de los desarrollos de lo que pueda ser los PERTE o este tipo de proyectos más a nivel de mayor tamaño en cuanto a CDTI. Si tengo mi desarrollo incremental de determinados productos o cuestiones que estoy llevando en marcha, pues siempre tengo los esquemas conocidos que al tener mayor dotación Octavio, presupuestaria... y los instrumentos conocidos, como los llamas, a nivel de comunidades autónomas, que sabes que también hacen sus convocatorias, obviamente con unas cuantías superiores, ¿crees que también van a dotar su financiación en estos años, en los próximos Sí, años, sí, o antes solamente es mencionaba, CDT? mencionaba un poco eso, ¿no? Yo tengo una regla general que es una regla un poco tosca, pero suele funcionar. Es decir, cuanto más sea la cercanía al solicitante, cuanto más reducida sea la administración que otorga los fondos, en general hay una menor competitividad, lo cual es interesante. Por otra parte, como peaje, suele haber una complejidad administrativa no despreciable. Por ejemplo, si uno va a un proyecto europeo, la tendencia es a que se simplifique. Son complejos, son tal, pero al final las reglas van simplificándose, ¿no? Como eran antes. Antes había varios ratios de financiación para diversas actividades, tal. Todo esto se va simplificando ligeramente. No que sean fáciles de abordar, pero se va simplificando. A nivel de disponibilidad de los fondos, pues claro, a lo mejor tú tienes tu proyecto de la comunidad X, que es un proyecto de inversión industrial, hay fondos para eso, tú ejecutas todo, vas financiando las cosas, tal, y al final percibes la anualidad 1, pues al finalizar ya el proyecto y demás, ¿no? O sea, tienen sus particularidades, pero efectivamente para, ya digo, las prioridades a las cuales las comunidades destinen los fondos irán muy marcadas pues, por las necesidades del tema sanitario que están viviendo ahora todas y los digamos, a qué otras prioridades de sus estrategias de especialización inteligente o a qué otras cuestiones puedan realmente derivar fondos, ¿no? Mucho está destinado a la parte sanitaria porque es una necesidad, es un imperativo, pero sí que hay actuaciones en temas de promoción económica y demás que nos consta que van a estar ahí, pues inversiones a nivel industrial de todo tipo, ¿no? Vale, yo quiero remarcar esto que ha dicho Octavio, es súper importante para mí, hay mucha confusión. Vamos a ver, estamos en un momento en que, por una vez en la historia, yo espero que sea por una vez en la historia, ¿vale? Por la motivación que tiene, parece que va a haber financiación. No os volváis locos. Haced lo que tenéis que hacer. Pensad en la estrategia vuestra. No os dejéis llevar por los instrumentos disponibles. Pensad lo que queréis hacer y luego buscar cuál es el mejor instrumento que se adapta a vuestras necesidades. Y además que no hay urgencia, que va a haber en el 21, en el 22, en el 23. No sé, Octavio, si quieres matizar algo de lo que he dicho. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando hay clientes que nos preguntan por convocatorias y demás que podríamos presentar en esto o en aquello, mi recomendación siempre va en este sentido. La pregunta no es qué puedo presentar en esta convocatoria, la pregunta es qué quiero yo hacer
cuál es la estrategia empresarial o cuál es mi plan estratégico o cuál es el tipo de actividad en el cual mi entidad va a destinar recursos, esfuerzo y demás, y cómo puedo ayudarme con... De hecho, la teoría de las ayudas es esta, ¿no? El efecto incentivador y todo esto. Pues yo necesito financiación, le pido a usted, organismo gestor de una financiación, le pido a usted financiación para abordar esto porque así lo voy a hacer en la mitad del tiempo o lo voy a hacer más ambicioso o voy a llegar a un hito más rápido y tal. Pero no se trata de intentar articular un consorcio para hacer, porque si no al final acabas por generar unas dinámicas que yo detecto en determinado tipo de entidades en ocasiones que se convierten en una máquina de producir proyectos, pero que es como una especie de galaxia que se expande, pero no se sabe muy bien hacia dónde, ¿no? Es perverso, es Hay perverso. supuestas prioridades temáticas, pero al final las prioridades temáticas de determinadas entidades, que pues, todos podemos pensar en algunas, abarcan absolutamente todo. Entonces, pues, ¿cuál es nuestra razón de ser? Pues captar proyectos. Es como una máquina que pica carne y que fuese un continuo, ¿no? Pues bueno, Yeah. pues para financiar más estructura, para financiar más cacharrada, para financiar más personal, pero al final no tenemos una estrategia clara, ¿no? Yo siempre defino, primero, yo quiero ir de este punto a este otro punto, voy a ir a mi paso si puedo y si usted me ayuda iré más rápido, iré con más gente o iré de otra manera, pero para mí eso está claro y debería ser, ya digo, cada cual lleva su entidad como mejor entiende, pero para nosotros como técnicos de las ayudas siempre recomendamos esta aproximación conservadora y racional de alguna manera. Claro, lo que pasa es que a veces no es tan común como dices. Bueno, yo sigo animando a la gente a que nos haga las preguntas, ¿vale? Para Octavio, mientras tanto yo sigo hablando. Octavio, sabemos que hay varios instrumentos, pero ¿nos puedes dar una pequeña imagen, cómo es la película por ejemplo, de los fondos que van a ir canalizados de lo que se sepa actualmente? Por ejemplo, a través del Ministerio de Sanidad. Vamos a ponernos un ejemplo muy burdo. Yo te digo el principio y el final. El principio es Bruselas, actores intermedios, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y luego, al final, empresas privadas. ¿Nos puedes decir un poquito cómo ese flujo del dinero se crea a fecha de hoy, sabiendo que hay muchas incertidumbres, obviamente, con todas las precauciones, pero más o menos qué se empieza más o menos a vislumbrar? Sí, de ahí un poco la complejidad. Yo creo que además aquí ha habido de alguna manera se ha trasladado todo esto también al debate político, ¿no? Pues ¿por qué no se crea una entidad independiente que gestione este plan? ¿Por qué se va a hacer? Entonces al final aquí también eso añade complejidad porque hay un escepticismo ya en cuanto a todo esto, ¿no? Lo interesante es que, digamos, lo que debe de quedar claro al final es cuáles son las ventanillas que en cada temática nos pueden ser de interés, ¿no? Y este va a ser un panorama complejo, va a estar fragmentado, porque como decíamos antes, habrá parte que gestione un ministerio, habrá otra parte que tangencialmente esté en otro ministerio y demás. Al final, las ventanillas, entre comillas, si me permito esta terminología, estarán al nivel de las comunidades autónomas y a nivel de la Administración General del Estado, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ofrece una ventaja. Al final hay financiación comunitaria, pero la interlocución va a ser con los actores más cercanos, ¿no? ¿Habrá esquemas de financiación? Pues que, como decíamos, sean conocidos y reciban financiación adicional, donde pues habrá mucho componente empresarial. Toda la parte de colaboración público-privada se pretende conseguir un refuerzo con esto, porque también muchas, como tú decías antes, se trata de una oportunidad histórica ligada a un contexto, pues evidentemente muy desfavorable a nivel de salud pública, pero que presenta un marco de financiación pues muy atractivo, ¿no? Entonces se intenta o se quiere intentar también con esto crear esta dinámica o reforzar una dinámica de colaboración público-privada que, si bien en Bruselas está funcionando a través de estas pues todas las, pienso por ejemplo en la iniciativa de medicamentos innovadores, ¿no? Pues la patronal farmacéutica pone X dinero, la comisión pone X, bueno, el programa marco correspondiente pone X fondos y se crea una agenda y demás. Bueno, pues aprovechar esta ocasión para lanzar o consolidar este tipo de iniciativas que en otro contexto serían muy complicadas, ¿no? Y realmente establecer estos marcos de colaboración público-privadas donde traer pues a academia, administración pública y la empresa de la mano en este tipo de proyectos, ¿no? Al final es cuestión de seguir teniendo un poco de paciencia, que las medidas políticas se vayan desgranando y acercándose cada vez más al suelo. Pero Y puede ser finalmente, que el flujo puede ser Bruselas aprueba el plan de Madrid, por decirlo así, el Ministerio de Sanidad en concreto, mediante convenio de alguna manera que tampoco nos interesa mucho, cede
la parte del presupuesto que le toca del Ministerio de Sanidad a los servicios regionales de salud y son ellos los encargados de licitar directamente para que las empresas en consorcio individualmente se presentan? ¿Tú crees que es un escenario posible o crees que hay otro escenario más probable a Todo fecha es de hoy? posible. Yo no me atrevo con lo más probable. No me atrevo, porque de hecho es lo que decía antes, ¿no? En la parte del mecanismo de recuperación, todo el mundo está, de hecho, incluso a nivel de los propios ministerios, había direcciones generales, todo esto entre comillas y en un contexto coloquial, ¿no? Pues un poco sacando los codos a ver quién, determinado aspecto que se definía de este modo, a ver en qué dirección general podía caer y demás, ¿no? Entonces, es un contexto, a mi modo de ver, todavía demasiado inestable para permitirnos especular sobre este tipo de encomienda de gestión. Yo no lo veo, personalmente no lo veo de momento tan claro. Es evidente que las comunidades van a jugar un papel importante. ¿Cuánto porcentaje de esa financiación acabe siendo canalizada a través de una ventanilla autonómica, una ventanilla de Administración General del Estado? A día de hoy no me atrevo a aventurarlo. Y desde el punto de vista del usuario final, ya digo, la cercanía de la ventanilla presenta unas ventajas y también algún tipo de inconvenientes. Entonces, a efectos prácticos... No lo decía tanto por la cercanía, sino por la dispersión. Porque claro, no es lo mismo que el ministerio licite que cada comunidad autónoma licite. Claro, el asunto aquí es lo de siempre, ¿no? Cuanto más centralización, más fácil es tener el control del plan, vigilar los objetivos, vigilar tal. Es decir, simplificando mucho, simplificando mucho. Tú al final respondes de un plan global que se envía para aprobación a nivel comunitario, que va a ser vigilado en base a una serie de indicadores y, claro, si tú eres el dueño, si tú tienes la llave de eso y lo ejecutas tú de acuerdo a una serie de normas y demás, entre comillas, es más sencillo tener eso bajo control y acotado que si de repente esto empieza a dispersarse y empiezas a dejar múltiples llaves. Es una forma de verlo un poco. La cuestión es que yo no sé si el Ministerio de Sanidad tiene la capacidad de hacer todas las licitaciones, sabiendo además que la sartén por el mango, entre comillas, de la implementación no la tiene él, la tienen las comunidades autónomas porque las competencias las tienen las comunidades autónomas. Entonces, yo no sugiero que un mecanismo sea, digamos, mejor que otro, ¿no? Porque al final lo que tú dices, hay que tener capacidad de implementar todo esto, ¿no? Simplemente que, claro, las ventajas que aporta, entre comillas, la dispersión, tienen también la contrapartida de que el control, la medida del impacto, la sujeción a los indicadores que están en el programa, pues bueno, pues puede tener sus... Mi opinión personal, Octavio, y aquí yo sí que me aventuro, es que el Ministerio ¿cómo se llama? Ha desistido de llevar ellos el liderazgo, que su papel será el de intentar ser director de orquesta y decir a la gente, por favor, eso no toca ahora, ¿vale? Cuando le vengan con cosas aberrantes, que las hay y lo sabemos, y que harán una cesión de los presupuestos y ya las comunidades autónomas serán los que hagan su propia licitación, entre otras cosas porque son los que tienen la capacidad sobre todo de implementarla y de decidir los requisitos funcionales que necesitan, cada uno adecuado al sistema de estoy hablando de salud digital, de los sistemas de información que tenga cada servicio regional. Sigo animando a la gente a que nos haga preguntas y mientras tanto, por mí no va a quedar, porque yo tengo un montón de preguntas para Sí, Octavio. bueno, yo no sé, Mira, una pregunta. quiero pedir disculpas a la organización, pero también a los asistentes, porque me parece que tal vez el foco de la presentación no haya estado, digamos, dirigido a los intereses concretos que pudiesen tener, pero claro, yo no conocía el perfil por anticipado, ¿no? Porque la invitación se envió a una diversidad de entidades y de personas, y claro, no te preocupes, Octavio, que no te preocupes, que nos estás ayudando mucho a intentar entender, sabiendo todos, partiendo de la base que no es que Octavio no quiere decir algo, es que no se saben, pero poco a poco vamos sabiendo más. Mira, tengo una pregunta, Octavio, te la leo. En el ámbito de la salud digital, para muchos de nuestros proyectos, la gestión de los datos clínicos siempre ha sido una dificultad para proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial, por los costos que nos conlleva este tipo de iniciativas. ¿Qué consejos nos puedes dar sobre este tema? Pone consorcio, dice como ir en consorcio, entiendo qué es lo que quiere decir. ¿Qué le responderías? Sí, esto es una cuestión que ya viene de los programas, o sea, yo lo estoy viendo ya toda la parte de la gestión de los datos, trabajando mucho en proyectos de I+D con el programa Marco Europeo, ¿no? Pues todos estos aspectos se reflejan ya en que los proyectos deben contar con planes de gestión de datos, que tienen que estar muy claros todos los aspectos éticos,
los comités éticos que hayan pasado su aprobación, todo lo que sea pertinente en este aspecto, ¿no? Entonces, así como la propiedad intelectual hay que gestionarla lo más posible a priori a la hora de plantear cualquier tipo de iniciativa, todo lo que haga relación a los datos también, incluso a nivel de solicitud, hay que plantearse todo este tipo de preguntas, ¿no? Bien, ¿cuál es la implicación legal que tiene esto? ¿Qué pasos de comité ético, de otras cuestiones tienen que ser dados para pensar en gestionar esto? ¿Cuáles son los tiempos que tenemos que manejar en relación con esta cuestión? En principio, cuantas más entidades estén manejando datos, esto añade complejidad a la ecuación. Entonces, de entrada, ¿no? Una recomendación que pase por unir, es decir, lo ideal sería que las entidades que aporten datos, cada una gestione los suyos y lo gestione de acuerdo a sus procedimientos habituales, con sus temas éticos y legales habituales, ¿no? En los proyectos consorciados deberá quedar medianamente claro cómo la suma de lo que aporta cada parte viene por una parte organizada de entrada y será organizada de salida. Si se generan nuevos datos, etcétera, quién será o cómo será la entidad legal que se haga cargo de esto, en base a qué procedimientos, con qué plan de gestión de datos, cómo se actualizará, etcétera, etcétera. La directiva de buenas prácticas ahora a nivel comunitario también, tenerlo todo presente a la hora de estructurar el proyecto, ¿no? El hecho de tener varios actores, ya digo, añade complejidad siempre y cuando cada uno de los elementos que están en el proyecto tenga sus partes de gestión ya previamente atadas y sobre todo tengamos previsto cómo será el resultado de lo que ahí se genere, pues en principio es manejable, pero es un desafío y así como, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Los temas de género van a estar también presentes en el nuevo programa marco a nivel de entidades que quieran participar, pues toda esta parte de datos está siendo cada vez mirada de forma más escrupulosa, ¿no? La parte ética, no solo ética, sino también la parte de privacidad, seguridad. A nivel comunitario vemos cada vez más financiación destinada a, claro, hay una digitalización de estos datos y demás, pero eso los expone también a ataques, incidentes, etcétera, ¿no? Con lo cual toda esa parte también debe ser al menos recoger que estamos pensando en ello. Tal vez no tenemos implementado el sistema por el cual protegeremos tal elemento, pero sí que estamos pensando en que esto tiene que ser así. Vale, no veo más preguntas. Sí, perdón. En cuanto a la recaudación pública, ¿se podría estimar si las soluciones licitadas en un futuro sean más de tipo suministro, donde la entidad busca ya algo existente, o de tipo desarrollo, donde se prima la innovación? Es una pregunta, la he leído mal. O sea, yo creo que entiendo la entidad de qué crees que se licitará más. Si en el modelo suministro de algo que ya se conoce, o del modelo innovación / desarrollo de algo nuevo, o sea, sí, yo creo ¿cuál que van a ser las directrices y qué finalmente harán las cosas? Otra pregunta de sí, bola de cristal, pero tu opinión. sí, como decíamos antes, ¿no? Es difícil precisarlo. Sí que es cierto que yo ahí sí que creo, dado el contexto favorable que este fondo permite, yo creo que es una oportunidad que algunas entidades aprovecharán más u otras menos, pero creo que es una oportunidad muy importante para reforzar todos los temas de compra pública de innovación, ¿no? Que además también emanan a nivel de programa marco, cada vez hay más topics en este sentido. Hay administraciones que ya están trabajando, son muy activas en esto. Lo menciono porque además es una parte en la que nosotros como empresa pues trabajamos mucho, ¿no? Y yo aquí sí que veo una oportunidad clara para abordar este tipo de planteamiento. ¿Hasta qué punto unas administraciones autonómicas lo utilicen más o menos, estén más cómodas o menos con esto? Bueno, en su mayoría todas han venido en mayor o menor medida utilizando este tipo de planteamiento y yo sí que veo una oportunidad para hacerlo, ¿no? Para salirse, para aprovechar el marco favorable que este fondo ofrece y desarrollar, dotarse de este tipo de estructuras que además después te van a quedar ahí, ¿no? Yo personalmente creo que es una oportunidad interesante y entiendo que buscando siempre un equilibrio entre unas posibilidades y otras, muchas de las entidades intentarán reforzar o mejorar sus capacidades en este plano de compra pública de innovación. Vale, pues si hay alguna cosa que no haya entendido, evidentemente podéis repreguntar. Esta es una pregunta un poco, bajamos un poquito ahora a la diferencia entre Next Generation y Horizonte 2020, también conocido como Horizonte Europa en estos momentos. ¿Está bien? Bien.
Para mí el programa marco sigue siendo un elemento de referencia, ¿no? Es decir, el programa marco va a recibir financiación del marco financiero plurianual de 7 años que está ahí planteado, todo esto vinculado a la aprobación del presupuesto comunitario, del cual también sale este nuevo programa, ¿no? Yo los vería como compartir, es decir, la diversidad de esquemas que hay, yo las veo siempre como algo complementario. Si yo soy una pequeña empresa o soy o una mediana empresa, al final lo que es interesante es intentar acceder a financiación que sea... Sí, disculpa, un segundito, por favor. Tengo un problema. Un segundito. Vale, como esta me la sé, voy a hacerlo yo. Vamos a ver. El Horizonte 2020 ya terminó y ahora el nuevo programa equivalente se llama el Horizonte Europa, ¿vale? El Horizonte Europa tiene una serie de World Programs. Hay uno que es, por ejemplo, centrado en salud, otro centrado en digital, pero el que yo creo que a esta audiencia al que más le interesa es el de salud, porque recoge también iniciativas en salud digital. Son convocatorias donde los consorcios tienen que ser al menos de 3 países europeos, es todo en inglés, son proyectos que tienen una curva de aprendizaje muy alta, con lo cual si no tenéis experiencia, mi sugerencia es que primero intentéis ser socio en un consorcio con las máximas opciones de ganar, es decir, que os arreméis a gente con experiencia y que sabe lo que hace. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria que le voy a pedir a Lola que me eche una mano, que es añadir un link a un curso que estamos haciendo para cómo redactar propuestas para Horizonte Europa, ¿vale? Teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje es muy empinada, que lo más probable es que tardéis años en conseguir vuestro primer proyecto europeo, a no ser que tengáis la suerte de entrar en un consorcio ganador, y que evidentemente es un tema con la mejor financiación posible, ¿vale? De todo lo que hay en Europa, pero súper competitivo. Eso es jugar en la Champions League, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El Next Generation Europe va a tener otros instrumentos nuevos que se van a gestionar a nivel nacional o a nivel regional, donde en principio, siempre y cuando las licitaciones estén orientadas a lo que queréis hacer, va a ser en principio más interesante. También porque el Horizonte Europa lo que os va a ayudar es a investigar, mientras que el Next Generation Europe, sobre todo en la vía de licitaciones, os va a ayudar a tener clientes. Si sois una empresa, está clarísimo lo que más os interesa. Mi sugerencia, sí, perdona, Octavio, estaba suplantándote. Por favor, no sé si has oído lo que he dicho yo. Estaba explicando un poquito la diferencia entre Horizonte Europa y Next Generation. Sí, al final, como tú bien decías, lo destacable de los programas marco, en este caso Horizonte Europa, ¿no? El 9º programa marco, hay oportunidades específicamente para empresas, ¿no? A través de lo que venía siendo un instrumento PYME, que ahora hay un Consejo Europeo de Innovación y tenemos varios esquemas, unos con pequeños consorcios, otros para empresas individuales, pero como tú bien decías, son extremadamente competitivos, ¿no? Entonces, el aprendizaje haciendo, es decir, siendo capaz de integrarnos en un consorcio donde tengamos unas tareas a ejecutar con un presupuesto asignado, aprendamos la mecánica de esto, cómo es el reporte financiero, cómo es el reporte técnico y demás, sin la presión de estar liderando nuestra iniciativa como tal, pues es una parte importante, ¿no? Y esto, evidentemente, todo es compatible. Lo que no podemos hacer es financiar el 50% del tiempo de una persona doblemente, o sea, no podemos doble financiar a una persona, no podemos doble financiar un equipamiento, pero a partir de ahí nosotros podemos plantear iniciativas relacionadas o incluso es una aproximación. Tú puedes plantear el mismo tipo de proyecto de actividades en varios esquemas de financiación y si tienes tanta suerte de, entre comillas, morir de éxito que te ofrecen financiación en varias ventanillas, al final es tan sencillo como poder incluso renunciar a alguna de ellas, ¿no? Nunca recomendaría financiar lo mismo 2 veces porque evidentemente no es legal, pero bueno, si se llega a este caso, tal. Y después lo que hay también es una fase secuencial, ¿no? Hay un aprendizaje. Evidentemente, como decía Jorge, no podemos pretender comenzar a participar en proyectos colaborativos grandes de programa marco Horizonte Europa de un día para otro, pero hay que intentar aproximarse a esto de algún modo, ¿no? Simplemente estar sentados en nuestro ordenador viendo boletines y esperando recibir una invitación para entrar en un consorcio, esto es complicado que suceda. Habrá eventos de información, habrá este tipo de cursos, habrá una serie
hitos, de foros donde podamos ir construyendo poquito a poco nuestra red de contactos y a partir de ahí pueden empezar a surgir esas oportunidades, ¿no? Hay que hacer una búsqueda activa de las oportunidades, más allá de ver que hay topics que nos pueden encajar, pero claro, hay que identificar a los actores. Esto es un trabajo que no es evidente en sí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo saber quién está montando un consorcio para un topic? Bien, pues puedes analizar topics previos, proyectos financiados y encontrar sospechosos habituales que estén seguramente preparando continuidad de sus iniciativas anteriores, ¿no? Y a partir de ahí pues empezar a trabajar un poco en esta línea. Muchas gracias. ¿Se puede participar en los dos? La respuesta es muy Sí, sencilla, sí, claro, al Octavio. final, ya digo, lo que no se puede hacer es financiar lo mismo por varias vías, pero lo que se debe intentar, es más, se puede y se debe intentar es buscar varias opciones, varias alternativas para estar en los mayores, buscar las mayores oportunidades posibles. Vale, estamos ya llegando al límite de tiempo. A este espectador anónimo le voy a recomendar encarecidamente que se apoye en profesionales si tiene poca experiencia para entrar en estos programas. Tenéis delante a uno, ¿vale? Hay más, pero aquí delante tenéis a uno. Con lo cual, mi sugerencia es que en vez de la curva, os lo digo, la curva de aprendizaje es muy, muy alta. Valorad que si tenéis un poco de presupuesto, os apoyéis por profesionales. Porque si no, el tiempo de oportunidad, el coste de oportunidad, no os compensa el tiempo que le vais a dedicar a intentar entender todo el sistema. Sí, Octavio. Sí, yo, si me permites, yo claro, trabajo en esto y debo estar de acuerdo, porque realmente además hablan siempre de simplification, y yo lo decía un funcionario de broma, ¿no? Decía, simplification is simply science fiction, es que es imposible, es ciencia ficción. Y es que es así, vamos a ver. Esto, yo hablo mucho, me gusta hablar mucho de programa marco, pero podemos hacer otra presentación otro día, pero para cerrar, esto se está poniendo muy complicado. Están las JTIs, las JPIs, se está fragmentando y atomizando tanto que yo que quiero hacer un proyecto tengo que buscar en numerosos sitios y algunos tienen la misma reglamento de participación, otros tienen otras condiciones, entonces es complicado. Como tú dices, tengo que poner perfiles expertos de mi entidad a entender eso y ponerse de cero a entenderlo todo, de dónde viene. No, Es Octavio, bastante y a complicado. entender lo que yo llamo el bruseliano. Y Sí, sí, entender lo por que no está supuesto. escrito. O sea, entender lo que está escrito ya te cuesta un Cada montón. palabra que está y que no Y lo está que no en mi está programa de escrito, trabajo. mucho más. Sí, sí, Vale, sí. por ir terminando, os animo a todos a que contactéis con un profesional. ¿Vale? No perdáis el tiempo, por favor, en intentar entender esto a la primera porque no os vale la pena. No os vale la pena. Entonces, eso como tema. Una última pregunta muy rápida, Octavio, y con esto ya cerramos porque sabéis que me gusta acabar muy en punto. Has mencionado el tema de proyectos tractores en sanidad. ¿Nos puedes dar una pincelada de lo que se sabe? Bueno, lo que importa siempre es tener presente el impacto y cómo éste vaya a contribuir a la parte, digamos, de las políticas que están ahí, ¿no? Yo entendería que habrá un elemento de digitalización importante en las iniciativas que estén, digamos, mejor posicionadas para recibir financiación, una colaboración público-privada, entendiendo también la presencia académica, empresarial, etcétera, y digamos, grandes iniciativas estructurantes que respondan a esta generación de cosas duraderas, ¿no? Lo que decía antes, no es vender una solución para arruinar a mi competencia y hacerme con el mercado, sino cómo esto consolida determinada faceta a nivel del Estado miembro y cómo esto favorece después el despliegue, la implementación o lo que sea de determinadas soluciones que impactan en la calidad de vida, condiciones del ciudadano, etcétera, ¿no? Este elemento tiene que estar siempre de fondo, es algo estructurante y que genere un alto impacto. Perfecto. Pues con esto, si os parece, terminamos. Doy otra vez las gracias a Octavio por intentar ayudarnos a ver la luz al final del túnel y de toda la maraña que hay en medio. Poco a poco llegaremos, poco a poco os lo iremos comentando también en estos ciclos. Y por supuesto que también recogemos el guante de Octavio, que si algún día quiere contarnos el nuevo Horizonte Europa, pues también está invitado a que nos lo cuente.
van a salir más o menos en abril, ¿no, Octavio? Muchas de ellas y se prevé para Sí, luego sí, ahí septiembre. es importante estar ya un poco preparado, ¿no? Hay borradores y en cualquier caso Ya, uno puede ir planteando lo que quiere hacer y para cuando esté la cosa abierta, claro, en el momento que la convocatoria abra hay que correr demasiado, es bueno estar ya trabajando o deberíamos haber estado ya trabajando hace una temporada en esto. correcto. Y en cualquier caso, pues eso, comentaros que esto es un ciclo, como sabéis, que la semana que viene vamos a hablar más de transformación digital, no tanto de Next Generation Europe como estratégico, y que bueno, pues que ya veis un poquito los mensajes que ha comentado Octavio. Conócete a ti mismo, en plan Sócrates, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. Hay muchos instrumentos, lo importante es lo que tú quieres hacer. Apóyate en profesionales, eso lo digo yo, para llegar más rápido y mejor a esos objetivos que tienes y que, bueno, pues que vamos a seguir avanzando poco a poco en desvelar estos instrumentos. El contacto de Octavio lo tendréis porque vamos a compartir esta grabación y la presentación en la misma página web donde habéis encontrado esta, que está aquí en el chat. Y nada, habéis visto que también he hecho un poco de publicidad con un curso para lo que estéis interesados en Horizonte Europa, porque supongo que sabéis que hemos cambiado del Horizonte 2020 al Horizonte Europa. El 80 o 90, corrígeme si me equivoco, Octavio, seguramente será lo mismo, si no más, pero bueno, siempre está bien saber qué pequeñas diferencias va a haber con respecto a lo anterior, porque incluso he oído que a lo mejor cambian un poco de la plantilla, de los criterios de selección, etcétera, que son cosas que son importantes, ¿no? Sí, 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 esto hay que estar actualizado. Al final, digamos, los marcos financieros, las reglas de participación, de elegibilidad y tal son muy similares, pero como tú dices, al final el formulario, que es en lo que se traduce una solicitud, son particulares, ¿no? Sobre todo para la parte empresarial hay novedades importantes, un procedimiento en 2 fases, cada vez más hay entrevistas en Bruselas, que en este caso están haciendo en remoto. O sea que sí, el paso de un programa marco al siguiente nunca es un hecho trivial y una sucesión así, digamos, sencilla. O sea que yo estaría interesado en ver estas novedades, sí. Perfecto. Pues Octavio, muchísimas gracias otra vez. A Un vosotros y saludo a a todos los todos asistentes. y seguimos en la brecha. Un saludo a todos. Saludos. Hasta luego.